bien, ahora sí. Iván Jagroski in the house. ¿Cómo estás, Ivancito? ¿Bien? 10 puntos, la verdad. ¿Cómo puedo estar? ¿Pasó algo malo? No, está todo en orden. Se te ve un poco amarillento. Está todo bajo control. Pero que ¿yo o la luz? No sé. Yo te vi entrar por la puerta. Sí. Y te vi amarillo. Puede ser. No estás en versión Joaquín Furriel hoy. Estás en versión Simpson. Estás más en versión. Pareces un Simpson. Nunca estoy en versión Joaquín Furriel. Ojalá, ya lo hablamos esto. Ya lo hablamos. Che, bueno, querido, mucho que hablar tenemos hoy, así que Perdón, sos Joaquín Furriel de las puertas de Guido Casca. Exactamente. Ahí está muy bien eso. Se parece, mal. Es igual. Vos sabés que perdón. Vos sabés que una vez, ¿qué? No sé si yo se los conté esto, pasó que creo que en el programa de Guido Casca aparece un señor de parecido, entonces la gente tenía... Sí, lo vi. ¿Quiere jugar a Iván Jagroski? ¡No! Y una de las... no sé cómo se dice. No quiero cometer azafatas Guido. Así se llaman. De las azafatas Guido dice... Iván Jagroski. Sí. Y obvio se produce un colapso, porque en ese momento... Primero, no tenían seguramente la gente que prejuzgo, pero bajo ningún aspecto la mínima noción de quién era esa persona que estaban nombrando al aire. Y te digo más, que era parecido el chabón. Ni siquiera debían haber pasado alguna vez por la programación de C5N. Mirá que C5N había 6, 7 puntos en ese momento, sí. Medíamos un montón. Empieza el colapso y Guido Casca dice, ¿quién? Y empieza, dice... Y mira así para todos lados y pide una foto. Y dice, a ver la respe. No dijo eso. Pero le muestra una foto y dice, tardan como 1 minuto y medio de aire, que es una barbaridad de tiempo. Pero. Dice, no, era Darín. Una cara de mendigrí. O sea, el flaco llega por ser parecido a Darín. Sí. La azafata tira que era Iván Jagroski. Me encanta la azafata que veía hace 5. Además era una azafata muy enterada de la realidad, diría el Gato Silvestre. Es socia de Cenital, la azafata. Tiene buena Todavía no existía Cenital. Mira. Fue 2000, creo, fue antes de Cenital seguro. Fue 2016, 17, por ahí. Una cosa así. Bueno, querido, vamos a la cruda realidad. Hay una tregua, ¿no? Pareciera en el frente. Aparentemente. Aparentemente. Sí, ¿Por qué decís solo aparentemente? ¿Qué se sabe? Ya pasó una vez esto. No a este nivel, no en un encuentro con Cristina y Alberto, no en un encuentro entre los 3 accionistas de la coalición, no con el cambio de ministro de Economía. O sea, son demasiadas diferencias, es cierto. Pero, como dice el dicho, el que se quema con leche una vaca se lamenta. No, claro, nadie nos garantiza que la tregua llegue hasta el 2023. Fue un interlabio ahí antes de que empezara a hablar Cristina cada 15 días. Parecía la tregua, claro. Parecía que venía todo tranquilo y arrancó en el primer discurso de Cristina y fue. Me acuerdo mucho, fue discurso de Máximo en Lanús, entrevista de Gabriel Catopodis, foto de Guado de Pedro con Guzmán y alguna cosa. La tregua una anterior. Semana, claro. Fue una tregua, perdón. No como esta. Una tregua narrada por nosotros, claro. No una tregua explícita. Una tregua donde a partir de ciertos símbolos vos la ibas más o menos construyendo. Acá ya sentarse, juntarse a fumar la pipa de la paz es más fuerte. Sí, tampoco sacar una foto, digo. Sí, antes era una cuestión más de deseo propio a veces que de realidad de que se manifestaba, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando no hablan los dirigentes, la única manera de interpretar la realidad es mediante información privada y actos en público. Si alguien no dice, che, la verdad estoy bárbaro con Fito, la verdad que nos habíamos peleado pero estamos joya, bueno, vos tenés que empezar a interpretar si hay un deshielo. En ese momento parecía haber un deshielo que después no se materializó, voló por el aire. Ahora hay un fenómeno distinto, obviamente, por las reuniones que ya contamos, por el encuentro con Massa, ¿no? Que también es importante, por las bilaterales que empiezan a tener los propios accionistas de la coalición, por la bilateral Batakis-Cristina también. Bueno, te iba a decir, y Batakis, donde claramente llega, vamos a hablar ahora del programa Batakis, ¿no? Pero que creo que sí llega con el aval político. Ahora alguien me tiene que explicar cuál es la diferencia con Guzmán. Ya con una validación, de ellas es validación política. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia es muy importante porque excepto Scioli, que bueno, no es un accionista, es un funcionario más, ni Alberto, ni Cristina, ni Massa se la anotan como propia. Ninguno dice, me golpeo el pecho.
Es mi Batakis. Por la duda que alguien tenga que pagar la factura. Después. Y uno supone que eso, y supone que después, si Batakis es Lavagna, ¿no? Y después es Kirchner, todos van a decir Batakis. Claro. Yo la propuse. Mía. Pero pará, después hay una cosa que también tiene, y lo hablábamos la vez pasada, tiene que ver con la realidad, que es que el recorrido de Batakis tampoco le corresponde a ninguno de los tres exactamente. No, Más- de más hecho, Scioli, de hecho, Sí. es más, la única persona que Batakis nombra repetidamente en reportaje o en conferencias es a Daniel Scioli. Claro. O sea, le agradezco al presidente, a la vicepresidenta, pero el que aparece siempre, que no estoy haciendo comillas, digamos, pero que no debería aparecer, es Scioli. Porque Alberto la nombra, Cristina la valida, Massa no la veta, son los tres accionistas, pero ella siempre lo menciona a Scioli como su terminal. Daniel Osvaldo. Ahora, yo quiero decir una cosa acá. Sí, Quiero decir, ¿hace cuánto que venimos debatiendo de economía acá? hace mucho. Mucho. Ujú. ¿Cuánto me han puteado los oyentes No tanto. durante ese... No, en la última etapa no Un mucho. poquito. Que, Todo el tema No offshore es me parece personal que fue. igual, no es una puteada personal, no me lo tomo personal, no me lo tomo personal. Un poco sí. No me lo tomo personal. ahí por el lado No me lo tomo personal, no me lo tomo. Pero lo que digo es, desde los economistas más ortodoxos a la secretaria de provincia de Guado de Pedro, coincidiendo en que hay que hacer más o menos lo mismo. Que lo que yo estaba planteando acá durante 8, 9, 10 meses, evidentemente no era una locura, a menos Vos que todo decís que Batakis te está dando la razón. No, al revés, digo que Batakis no se pelea con la realidad. No, que evidentemente hay un Como consenso de lo que hay Sí, que hacer. igual Y hay bueno, un engaño que vos bien lo pones ahí en tu newsletter de Cenetal, que los que dicen Batakis no tiene otra salida y son kirchneristas argumentan que porque lo que le dejó Guzmán te obliga a hacer eso, ¿no? Bueno, pero obviamente uno siempre tiene que narrarse un Claro. argumento por el cual diferenciarse de una situación que aparentemente es muy similar. Sí es cierto que hay un factor que para mí es determinante, que es que la política conduce la economía y que la praxis política de Guzmán había sido muy errática y que vos no podés generar un programa económico chocando de frente contra la principal accionista de la Sí. coalición. Pero además de eso, también están quienes te dicen que, bueno, Guzmán medio que dejó todo hecho un desastre. Y que en realidad no es seguir por el mismo camino, sino que, bueno, no, ahora esto es más de lo que pedía Guzmán. Porque tenés que ordenar bastante. Que Guzmán dejó 2 mangos, digamos. ¿Que Guzmán qué? Que dejó 2 mangos. Claro, lo que pasa con eso es que es un argumento que yo hoy replico también en el newsletter. A mí no me contiene, yo lo cuento, digo, che, mira, el kirchnerismo dice esto. A mí no me contiene ese argumento porque la emisión ya era altísima, el desequilibrio fiscal respecto al acuerdo con el Fondo de Alto. Lo que sí se le podría imputar a Guzmán, si querés, es la demora en un acuerdo que para mí yo sigo insistiendo, es un buen acuerdo con el fondo, incumplible, solamente un acuerdo para ganar tiempo, que es algo que también dije en su momento, pero un buen acuerdo con el fondo, por ahí muy demorado en su ejecución. Entonces vos tuviste los años de negociación, mejor dicho, el año de negociación que tuviste de acuerdo con el fondo, ya estabas tratando de cumplir la meta que todavía no había firmado con el fondo, por ejemplo, respecto al tema fiscal. Entonces, algunos imputan que por eso se perdió el Frente de Todos la elección del año 2021. Entonces, bueno, ahí entra en el terreno de las discusiones. Lo que evidentemente no entra en el terreno de las discusiones es el eje más conceptual, porque bueno, Guzmán dejó todo el kirchnerismo, ¿no? Sí. Guzmán dejó todo hecho un desastre. Pone que yo te digo, sí, está bien, te lo valido. Sí, por eso ahora hay que ajustar. No lo creo del todo, pero te lo valido. Hay un eje conceptual que no importa si vos tenés 25 puntos de superávit, no, boludo, pero 25 puntos de superávit, 25 puntos de déficit, que es que los dos dicen equilibrio fiscal, que es algo que el kirchnerismo decía no. Punto 1. Sí. Entonces ahí ya tenés una coincidencia programática al margen de la coyuntura. Después otra cosa que... esa es como la coincidencia más fuerte. Entonces porque, el problema no era el déficit, sino que el problema era Guzmán. bueno, Pero hoy el kirchnerismo está en y el acuerdo con eso. El acuerdo con el fondo. El kirchnerismo hace mucho hincapié en el acuerdo con el fondo. Con la cuestión fiscal. La postura de la ministra de Me parece Economía. que no hay un kirchnerismo, porque yo creo que si vos lo hablás con, qué sé yo, aquí hay un tema de las políticas procíclicas y contracíclicas, que a eso en teoría se le llama ajuste, que digamos, para decirlo rápidamente, si vos estás cayendo, tenés una economía recesiva y ajustás, eso es un ajuste clásico porque es procíclico, es decir, encima que estás cayendo ajustás. Sí. Si vos en la expansión
apretás, achicás el déficit. En teoría eso no es ajuste porque es una política contracíclica. Depende con qué economista hable, ¿no? Por supuesto, pues, peor que los abogados, esos compañeros. Ahora, si vos hablas hoy con algún sector del kirchnerismo, te dice no le queda alternativa a Batakis, y si hablas con otro sector te dicen menos de lo mismo, ni siquiera más de lo mismo. Ahora, evidentemente, quien tiene la responsabilidad institucional y que ha demostrado en más de una ocasión tener esa responsabilidad institucional y es la que define el horizonte de ese dispositivo político es Cristina Kirchner. Y Cristina llegó a hablar de protodolarización y ahora está validando una, como dijo mi amigo Federico Vázquez, que le voy a robar el término por primera vez citándolo, todo el resto va a ser sin citarlo, ortodoxia táctica. ¿No? Que hay que ver si es estratégica, porque esa es mi diferencia con Fede, digamos, que es, yo creo que esto es una situación que llegó para quedarse, por lo menos por lo que queda de mandato del Frente de Todos, porque no vas a tener un escenario, esta situación de protoajuste, claro, donde vas a crecer. De hecho acá también lo hemos dicho más de ocasión, ¿qué más quisiera uno? ¿Quién podría estar en desacuerdo decir que hay que subir salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones, crear más empleo, un shock distributivo, etcétera? Lo que pasa es que muchas veces, que un ejemplo que damos siempre, que es, si vos no lográs controlar el dólar, que es acá el gran factotum de todo esto, y hay una devaluación, esa devaluación finalmente a los sectores que más le impactan son los sectores que el peronismo dice querer proteger, o vamos a valorarlo, que el peronismo quiere proteger. Entonces es una manta recontracorta. Alguno me dirá, si yo me saco de encima al Fondo Monetario Internacional, es hambre para hoy pero pan para mañana, como fue en el 2001. Ponele. Sí. Claro, lo que pasa es que en el medio es una situación de muchísimo dolor para muchísima gente. Sí. Son discusiones que hoy se dan dentro de la coalición de gobierno. No, está claro que yo ayer lo decía, ¿no? Como cuando anuncia Batakis sus medidas, ninguna de las medidas parecía muy sexy. Nos estaba anunciando medidas expansivas, pero dentro de esos anuncios estaba la de no vamos a devaluar. Que a mí me parece que es una decisión que se toma, sobre todo frente a las presiones de la última semana, de las últimas semanas para atrás, después de la renuncia de Guzmán, todavía con más vulnerabilidad. Tomar esa decisión no deja de ser una decisión que también es para los más postergados. Ahora, hay un punto también, Argentina tiene como un acto reflejo el sistema político argentino o un sector del sistema político argentino. Así como la derecha en Argentina tiene un registro inmediato que es, hay que ajustar y hay que bajar impuestos. No importa, pará, nadie te preguntó nada, todavía no empezamos a hablar. No, perdón. El progresismo, la izquierda dice hay que salario básico universal o tal cosa. Bueno, hay que plantearlo siempre para mí en comparación. Hay gente que dice no, eso es un error de alguien que es conservador. Lo tomo, puede ser. Ahora, es mi discusión, yo tenía siempre con mi padrino, ¿no? Que era un marxista. Le digo, ¿en qué país del mundo se aplica esto? En ninguno. Bueno, hermano. Entonces, bueno, ¿qué país tiene en América Latina la contención social que tiene Argentina? Solo Cuba, ningún otro. Se puede decir, ¿alcanza? No. Ahora, es exageradamente superior al resto de los países de América Latina. Entonces, ¿vos querés más contención social? Bueno, lo que pasa es que esa contención que vos decís es muy expandida en nuestro país, también se logró porque es un país con mucha organización social, con muchos sindicatos, con mucho despliegue en la calle, con mucha protesta social, que es de las cosas buenas que tenemos nosotros. No también. Tengo dudas eso, ¿Entendés? Entonces, eso también lo logramos con lucha. Son los mismos sectores que yo digo, cuando yo lo escucho a Grabois, confrontando con Batakis, directamente diciéndole Cavallo, entiendo que cada uno cumple su rol. Estoy de acuerdo. Entonces, a Grabois le toca pedir más. Sobre todo cuando ve que la dirigencia lo que está haciendo es ajustar el cinturón. Y bueno, y dentro de eso, evidentemente va a haber que lograr algún tipo de equilibrio. No hay que tenerle miedo a eso. ¿No? Lo que pasa es, la pregunta es, si hoy lo pongo al rés. Es decir, el rol que cumple Grabois, el rol que cumple Baradel, porque Baradel también recién lo escuchábamos diciendo, estamos preocupados, sentimos que ayer Batakis le habló al mercado y no a los trabajadores. A mí me pasa, por lo menos a mí, que digo, por ahí hay 2 semanas donde Batakis tiene que frenar al mercado y después venir algún tipo de medida expansiva, porque si no tampoco llegas al 2023. Es que yo vuelvo con un punto, que es, yo no sé si esto, no, mejor dicho, no sé, no. Esto ocurre en todas partes del mundo, no es solamente un mal argentino. Pero lo pongo de otra manera. ¿Ustedes se atreverían a decirle a un
mañana asume un ingeniero como secretario de Energía y hace un pliego de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Y dice, son 16 pulgadas. ¿Alguien se atrevería a decirle, salir y decir, no, esto estás gastando guita que no es tuya, son 18? No, ¿por qué? Porque tenemos la idea que un ingeniero tiene conocimientos en específico que no tiene ninguno de nosotros. En cambio, Argentina tiene 44 millones, serán 12 millones de la población económicamente activa, no sé, por ahí estoy diciendo una barbaridad. 12, 15 millones de ministros de Economía. Y técnicos de la selección. Y técnicos de la selección. Entonces, lo cual alguien puede salir y decir, acá lo que tiene que pasar es tal cosa, sin que haya, porque una situación otra vez, 2011, Cristina 2011, momento de mayor distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Podías pedir de ajuste a crecimiento, de ajuste a expansión, cualquier cosa, porque la economía estaba sobre recalentada, había un 52-48 a favor de los trabajadores, pero no había inversión, entonces te estaba yendo en fade. Había que hacer unas mínimas correcciones, no lo que hizo Macri bajo ningún aspecto lo que hizo Macri, pero digo, era entre muchas comillas una discusión entre comillas en la bonanza. Cuando vos estás al límite con las cuentas, para mí si se da una discusión de orden económico sin tener en cuenta los datos de la economía, es un problema medio grueso. Entonces, yo lo escuché, por ejemplo, en esta radio a Itay Hackman diciendo, che, ojo, ya sabemos que esto es un paquetazo fiscal de un punto o más de un punto. Pero bueno, se puede financiar por... ¿Qué cosa? El salario universal. El salario básico universal. Lo mismo Haciaín también lo defiende y sabía cómo. Decía él de dónde sacar. Bueno, ahora, ¿qué me pasa con esa declaración pública? ¿Por qué no me lo explicitas en el proyecto de ley? ¿El proyecto de ley no dice de dónde sacar los recursos? ¿Por qué no me lo explicitas? Una cuenta que el que lo mira dice, bueno, pará, ¿cuánto es el potenciar trabajo? Un punto del PBI. ¿Es un punto del PBI? No, obviamente el potenciar trabajo no es un punto del PBI. 0,5 creo. Será un poquito menos. 0,4, 0,5 bueno, por ahí. Entonces no es con el potenciar trabajo. ¿Con qué más es? Bueno, no, pero aparte Itay Hackman te plantea la convivencia con el potencial trabajo. Lo que plantea es el salario universal como acceso a los que no cobran el potencial trabajo y con la intención de bajar algunos potencial trabajo que mudarían desde esa condición a salario básico universal. Que serían las personas que son más de 50 años, que es muy, muy complicado insertarla en el mercado laboral. Ahora, eso por un lado. Pero acá otra vez hay una idea de decir de cuestiones que son de orden muy, muy impopular, ¿no? Entonces nadie va a decir hoy que no es necesario un salario básico universal. Porque evidentemente, no solamente con la situación que atraviesa Argentina, sino con la situación del mercado de trabajo que atraviesa el mundo, como dice Pito, hay un montón de gente que ya no se va a insertar en el mercado laboral. Sí. Igual la tenés que contener porque la gente no se puede morir de hambre. Fin. No hay discusión posible de eso. Ahora, la pregunta es, lo pongo al revés. Si vos hoy haces un salario básico universal, la reacción de tus cuentas públicas, olvídate del mercado, de tus cuentas públicas, frente a eso y de la economía que vos administrás, a esa gente que vos querés proteger, en 6 meses, ¿va a estar mejor o va a estar peor? No, claro que las decisiones se tienen que tomar pensando a largo plazo, pensando de dónde vas a sacar la plata para solventar eso. Y como te digo, responsablemente. Lo que sí creo es que hay que atender a las cuentas públicas y también atender a la situación social. Indudablemente. Porque si no, te van a ganar el 2023 y ahí quienes van a perder en serio. Bueno, los sectores populares que hoy sufren van a sufrir más todavía. Entonces, perdón. Dale. No, una frase de la ministra que decía, el Estado no está para ahorrar. Exacto. Sí, para cubrir los gastos. Me parece que esa es una frase que marca un poco y que a mí sí me deja un poco más tranquilo que otras partes del discurso. Porque pareciera que el Estado hasta hace un mes estaba para ahorrar. Sí. Es una concepción. Después la tenés que profundizar. Lo que le falló a Guzmán, a mi juicio, muy claramente, tal vez fueron otras cosas también, pero muy claramente fue, ¿viste? Decir, la sensación que daba. Sí. Es decir, daba la sensación, vino de Colombia, hablaba un perfecto inglés, una relación muy desarrollada con el Fondo Monetario Internacional, mucha mejor frecuencia con los empresarios que con Cristina, y mucha mejor relación y mucho mejor diálogo. Le fallaba la estética. Sí, el hablar era malo. Escucharlo a Guzmán
era extremadamente aburrido y era complicado. Ay, pero eso al final, chicos, al principio todo nos gustaba cómo hablaba No, a mí Guzmán, no, les a mí recuerdo. nunca. ¿Nunca te Bueno, gustó? no, pero quiero decir, Al principio transmitía una paz, una tranquilidad, A mí me explicaba parecía todo. muy demasiado. Cuando se sentaba a discutir con Morales Solá, le daba 20.000 vueltas. bueno, ahora, a lo que voy con eso, ¿por qué le falló la estética? Porque la verdad es que, repito la algo. estética y la política. Sí, más la No, digo política la estética porque Batakis a ustedes les da la sensación de una persona del mercado, de los mercados No. financieros internacionales. No. Bueno, y dice lo mismo que Guzmán, entonces le falla la estética a Guzmán. Porque si te dice lo mismo, si vengo Es yo. mujer, se viste. Por eso, la pero- estética. se viste Pero de no una es solo la manera, estética, también es una trayectoria. Entonces yo también déjame que yo tenga alguna ilusión, porque ella supongo que por más que hoy tenga que ajustar o ordenar las cuentas, No le tengamos miedo a las palabras. por la trayectoria militante y demás que tiene Batakis, Sí. yo me imagino que su objetivo a largo plazo no es solamente ajustar y ordenar las cuentas. Estamos A de largo acuerdo. plazo me imagino que va a ser algo más redistributivo, donde tiene que pasar por este momento. Pero vos Y yo creo que compará es los un dos. capital más importante que el consenso político que tiene la trayectoria militante para el esquema político. 10 puntos. Pero mirá lo que hizo Guzmán mientras estuvo, Batakis mientras estuvo. Excepto el acuerdo con el fondo, que es central. Sí. Es nodal. Es imposible decir excepto el acuerdo con el fondo, como dije yo recién, porque fue un punto absolutamente determinante en la relación de Guzmán con el kirchnerismo. Ahora, corre eso que Batakis dijo, no vamos a recalibrar las metas con el fondo. Sí. No vamos a cumplir el acuerdo con el fondo. Saca eso. Y lo que hizo, al margen de su trayectoria, etcétera, lo que hizo hoy, hasta el momento, sus planteos no son un vuelco de 180 grados en lo más No. mínimo. respecto Bueno, a pero lo ahí de Guzmán. vuelve la pregunta es si esto que está haciendo lo está haciendo obligado porque no le queda otra en función de las condiciones que le dejó Guzmán o es una voluntad propia. Pero si dice equilibrio O si es fiscal, táctico. pero si alguien dice equilibrio fiscal, eso es un planteo de vida, no es un planteo coyuntural. Sí, no importa si Pero Guzmán. también volvemos a otra pregunta. ¿Por qué no? No, porque obviamente cuando vos, a ver, yo no soy economista, con lo cual no me voy a meter en eso, pero yo entiendo que hay un momento donde las cuentas están muy desordenadas, que vos las tenés que ordenar, y hay otro momento donde por ahí sí te da para tener déficit fiscal. Cuando- Y hay momentos donde no. Yo Pero no ella creo lo que sea dijo. un dogma. Como yo siempre voy a No, pero ella tener lo el dijo. Ella lo dijo. Y Guzmán también lo dijo. Es cuando vos estás en una situación recesiva, Sí. vos podés usar el déficit como una Sí. herramienta anticíclica. Es decir, che, Sí. mira, una situación recesiva, yo gasto porque estoy cayendo por esta lógica keynesiana de contracíclico. Sí. Ahora, ese planteo también era de Guzmán. Pasa que Argentina, obviamente, en la pandemia gastó como un caballo Argentina. El paquete más grande del mundo en No había contención otra, no había laboral. otra. No, está bien, pero si no había otra, No había otra. el señor que hizo, los señores que hicieron eso son señores que están afuera del gobierno. Porque entonces, evidentemente, Pero sí no sé si había están otra. afuera por el ATP y por eso. Están afuera por otras cuestiones. me Claro, parece. pero lo que voy es. Si hay algo que le reivindica, inclusive, el kirchnerismo duro, que fue quien confrontó con Guzmán, es justamente. Bueno, pero entonces- Bueno, el otro día Máximo si Y reivindicó Cristina eso. también nada más, reivindicó me parece. esas políticas. Está bien, pero entonces, en una situación recesiva, se usó el déficit como de manera contracíclica. Ujú, ¿Lo claro. hicieron? ¿Lo hizo Guzmán? Sí, 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 sí. Bien. Después Argentina creció. Si vos crecés y achicás el gasto creciendo, eso no es A un mí me gusta ajuste. el planteo que está haciendo Coso, gastemos más. Yo estoy con Iván. Eso no es un ajuste. Yo no estoy diciendo gastemos más, estoy diciendo ¿Cuándo gastemos dijo menos. eso, Iván? Ah, no, pará. Porque Yo estoy diciendo. cíclico me estás Y hablando. porque vos estás creciendo O él ahora. dice, cuando vos creces tenés que ajustar el Ah, gasto. Sí, si tenés las cuentas desordenadas. Con las cuentas desordenadas. Obviamente. Argentina está creciendo. Ujú. Fin. Eso es indiscutible. Está creciendo. Sí. ¿Le alcanza a la gente? No, eso también es indiscutible. Por eso, los datos del crecimiento de la economía, del empleo privado, de la actividad, de la inversión, etcétera, Argentina está Son creciendo. Ahora, ¿por qué Fin. vos no podés pensar que, no te digo ya, pero en el más o menos mediano corto plazo, podés tener algún tipo de shock redistributivo? Si Argentina está creciendo, ¿entendés? Porque no ¿Alguna te- medida donde vos distribuyas un poco el crecimiento? Bueno, eso es lo que decía Cristina Sí. en La Plata, que era que el crecimiento no se lo quede en 4 vivos. Exacto. Pero vos ¿Qué es lo que está distribuís. pasando ahora? Pero vos distribuís ese crecimiento. Tratás de distribuirlo de manera pareja ese crecimiento. No un shock. No un salario básico universal. No un. Bueno, está bien,
Sí. Por el que el salario básico universal no pero es lo pongo de viable ejemplo, ahora. Lo pongo de ejemplo. No, yo no estoy en contra del salario básico universal. De hecho, es más, te digo que en otra situación me parece una política no solamente oportuna, sino indispensable, digamos. Hoy podrías hacer cuestiones vinculadas a la suma fija, por ejemplo, pero Moroni no quiere. No, aumento de suma fija, toma, Sí. pimba. Sí, pim. Cristina también habló del salario. La CTA no fue que habló. ¿De qué? Deberíamos empezar a hablar de un ingreso universal. Sí, Cristina habló de eso. Lo que pasa, insisto otra vez, cuando uno ve, por ejemplo, Pero ahora vuelvo ahí. Sí. Ahora, Batakis hizo anuncios que no parecen en dirección. O vos decís, o todos decimos. Profundiza en la dirección de Claro, Guzmán, es si lo querés. mismo que Guzmán. Ahí O es profundiza Ahí incluso. es donde yo digo, Cristina siempre salió, cuando la línea política ella no estaba de acuerdo, salió a decirlo. El silencio de Cristina van 4 días. es lo que. No, van 4 días. Pero vos decís que no La la va a inflación avalar, de- no va a avalar a Batakis. ¿Vos que si Bataki largó eso sin hablar con Cristina? No. Habló con Cristina. Habló con Cristina. Y Está entonces está Cristina avalado. está avalando esto. Sí, está bien. Y ¿Qué es más Cristina- guzmanismo? No, pero pará, Cristina, hasta el acuerdo con el fondo, validó todo lo que hizo Guzmán. Sí, sí, ¿Y pero por qué ahora- Cristina está avalando más guzmanismo? No sé si es más guzmanismo. Entonces, es una es lo que situación se puede hacer. que hoy Cristina, que administró el Estado durante 8 Sí. años y 4 años al lado de Néstor Kirchner y 2 años ahora al lado de Alberto Fernández, entiende que es lo que hay que hacer. Yo creo que el problema en realidad con Guzmán no era tanto solamente en realidad de horizonte, sino que, insisto, era estético en el sentido un ministro que no habla del precio del pan, Ujú. de resultados, porque vos haces una política ortodoxa y me bajás la inflación y Claro. me subís el salario, y Claro. vamos con la política Lo dijo ortodoxa. Maxi en O algún por lo momento, menos juntar Maxi. reservas, ¿no? O juntar reserva, lo que sea, es un problema de resultados, un problema estético en el sentido de, che, si no vamos a tener resultados, caguémonos un poco a palo con alguien, Sí. ¿no? Para que la gente vea que no estamos mansitos aceptando una situación, porque otra vez, recordemos algo, el kirchnerismo bajó de 2014 a 2015 cagándose a palo con todo el mundo 14 o 12 puntos la inflación. Creo que es la última vez de una inflación que se bajó tanto. Después de haber sido también 2016-2017, el macrismo debe haber bajado un poco así la inflación, no tanto, pero algunos puntos. ¿Y cómo fue eso? Bueno, acuerdos, Sí, 2017. el macrismo. Sí. Entonces, digamos, ahí va. Cuando no está tan claro es que hay más cosas de las que son evidentes. Ya había un enojo y un enfrentamiento político Claro, completamente eso te insostenible. iba a agregar. Completamente insostenible. Guzmán se puso a hacer política en un momento. Exacto. Ya Cristina dijo, pará, flaco. Exactamente. Hasta acá. Exactamente. ¿Cuándo se puso a hacer política Guzmán? En la entrevista con el gato No, Silvestre, ahí empieza a tener posiciones políticas. Bajó mucho al territorio, caminó la provincia de Buenos Aires. Vino a ¿Tenía nosotros. aspiraciones? No, eso no lo sé, pero dijo en la entrevista con Silvestre, el que se sume a este proyecto estará bien, el que no se quedará La atrás. línea es esta y el que no se vaya. Exacto. Así. Por más que, quiero decir algo, yo estoy, digamos, más de acuerdo con esa visión de la economía. Creo que la política define la economía y que vos no podés generar un programa económico de cualquier naturaleza, pero incluso de esta, ni siquiera sin el aval, contra la accionista mayoritaria de tu dispositivo político. No, sin duda. Digamos, no es viable eso. Alguien me dirá, los más anticristinistas me dirán, bueno, pero Cristina no paró de poner palos en la rueda. Mira, yo te digo una cosa. Los funcionarios, incluso funcionarios anti-Cristina, que yo conozco, que trabajaron con ella y que algunos se volvieron a trabajar en este mandato, lo que te dicen es que es durísima a la hora de discutir, pero si vos vas con argumentos y la convences, te escucha. Máxime cuando yo te digo, escúchame, si hago esto, ¿no? Yo insisto, yo fui un gran defensor y soy un gran defensor, no por la positiva, sino por la alternativa de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. Ahora, si yo te digo, che, mira, esto es condición necesaria, pero no suficiente. Mira que después de esto no va a pasar ningún milagro, nada por el estilo. Bueno, es un escenario. Si vos me decís, che, mirá que después del acuerdo con el fondo, bajan los dólares paralelos, suben los bonos, suben las acciones, baja el riesgo país, sube la inversión, y nada de eso pasa, y bueno, ahí sí tenés un problema que es un problema de expectativas. Entonces, a mí me parece que lo importante, yo lo voy a decir acá,
No lo voy a decir acá porque después levantan en algunos medios las columnas que hago acá. Yo ¿Sí? creo que hablamos entre amigos. ¿En dónde levantan? Levantan en algunos canales. me contás. Sí, después te cuento. Igual Jodorowsky se peleó con sus amigos jugando al fútbol y se lesionó. No, porque por ejemplo, yo dije que Cristina había sugerido una protodolarización y me levantaron el coso diciendo Iván dice que Cristina quiere dolarizar la economía. Sí. Entonces yo digo, bueno, me voy a cuidar un poco más en lo que digo. Sí. Bueno, a veces tendrían que cuidar ellos en el trabajo que hacen, pero no Sí, importa, sí. Argentina está patas para arriba. Sí. Lo que digo es, Batakis en la reunión que tuvo con todo el equipo que administra el comercio exterior, Ajá. Antes de entrar a la conferencia de Antes de entrar a prensa, la conferencia- toda secundada, digamos, por todo ese pedazo de gabinete. exacto, tuvo una frase muy delicada. Vos no la pusiste Claro, en el newsletter. Ah. No, ¿elegís no decirla? Elijo no Ah, decirla. sí, Una se frase- olvidó la frase. Que yo. no, Yo me quedé diciendo, ¿pero cuál? ¿Cuál es la frase? no, Iván? una frase Decilo, decilo. de la situación que atraviesa la economía argentina. Dice que todo el mundo se quedó congelado, decimos. Exactamente. ahí en el newsletter. Vamos a decirlo, lo voy a decir de una manera muy, muy A elegante. ver. Estamos en el horno. No hay demasiado margen para hacer tonterías. Eso podría ser una manera elegante Ajá. de plantearlo. Es decir, no hay margen para la creatividad en la economía argentina. Ponete creativo. Puede haber margen para la creatividad en un momento con mayor cintura. Viste, hay momentos que los penales son fuertes y al medio, ¿no? Después alguno podés... Los penales son fuertes y al medio. En algunos momentos los penales son fuertes Al y al medio. medio y abajo del travesaño. Y abajo del Sí, travesaño. sí puede ser posible dentro de los 7 metros. Escúchame, Exacto. en definitiva, entonces, entre la tregua y las medidas, pongámosle la palabra, no creativas, Sí. Yo creo es lo que tenía que hacer, Eva. vos pensás que es lo que había que hacer. Sí, sí, Y yo te- creo que mejor dicho, que Sí. no tenía otra alternativa. Y te agrego que el Georgina, ¿no? Diciendo Cristalina que Georgieva, sí. Georgieva diciendo que hay que sufrir. Porque No, también bueno, es eso. lo de Georgieva es Ahora, un si plan. vos seguís igual hasta el 2023, los sectores populares, que son los que te tienen que votar en el 2023, los dejaste tirados. O sea que al mismo tiempo no te No, queda la otra, pregunta pero vas sería- directo a dejarle el país más o menos ordenadito de vuelta a Macri. Sí, no se lo dejaste ordenadito en su momento, ¿no? Bajo los parámetros de Macri me refiero. No bajo los parámetros de la economía. Boludo, bueno, pero la gente, hecho- pero sí se lo dejaste ordenadito, se lo dejaste desendeudado, con la gente con platita en el bolsillo, De hecho- llegando a fin de mes con una inflación Bueno, de promedio argentina. Justamente, ese es el planteo que hace Macri. Por eso digo, pensar cómo ve el establishment esta lectura. Si vos me dejás a alguien que la está pasando más o menos bien, que se va de vacaciones, que tiene platita en el bolsillo, pero, repito, bajo los parámetros de Macri, desordenado macroeconómicamente, no me dejás un país fácil. Porque yo lo que tengo que hacer es ordenar esa macro. Estoy hablando siempre en la mentalidad de Macri. Sí. Es lo que está haciendo hoy el gobierno. ¿Qué le faltaría al gobierno? Muchísimo. Los parámetros de Macri, Devaluar. muchísimo. No, de echar 500.000 empleados Sí, está públicos, bien, todo, pero devaluar. Devaluar una medida Devaluar principal. para empezar a Claro, conversar. que es lo que digamos, viene ¿no? empujando Macri hace un par de semanas. con sus Exactamente. economistas. Entonces, hay un punto ahí donde vos me decís, suponete que lo pensás solamente con ese prisma, con el electoral. Che, el gobierno podría tomar una política más expansiva para tratar de ser competitivo en las elecciones del año que viene. Sí, pero ahí tenés un riesgo, que te puede ir bien o te puedes ir antes. Entonces hay que ver, vos no estás en esa silla eléctrica. Si Alberto Fernández, Cristina Aquino o Sergio Massa dicen, no, sí, hagamos salario básico universal, si total, esto tiene impacto, puede haber un colapso cambiario y después vemos qué nos pasa. Igual siempre nos quedamos en el salario básico universal. Yo creo Digo que el puede salario haber básico otras porque es una formas, expresión muy clara. pero puede ser otra forma de redistribuir el crecimiento. Yo creo que O sea, para hay cosas que diciembre. nunca se igual- ponen en duda y que también se podrían poner en duda respecto de también de lo regresivo que son los impuestos y demás. Sí, para diciembre igual alguna. Para encarar el 2023 el gobierno algo de Sí, expansiva suma tiene que hacer. fija, algo de expansión siempre va a ser. Para diciembre Pero- creo que va a venir. De acá a diciembre creo que no va a haber gran. Bajar la maniobra. inflación, boludo, hay que bajar Sí, la inflación. Ah, bueno, pero eso no es. Pero pará. ¿Qué? Eso es exactamente la inversa de un shock distributivo. Es lo que está haciendo Batakis. Bueno, Es suba de tasas y pero es que achique te lo digo y como equilibrio fiscal. No, pero si es un objetivo de cara a las clases populares, que son las primeras que pierden Es cuando un la inflación objetivo. es de 8 Ese es un puntos por mes. objetivo de Batakis. Esta inflación de este mes va a ser Bueno. eso. 8 puntos. 9. De un mes. Entiendo que Un ya mes. te está yendo. Es la inflación mundial anual
Es la inflación que ahora hay en el mundo, que es la histórica. En Estados Unidos, 8,5. Sí, Sí, pero la del mundo creo que es 10 más sí, o menos sí, en promedio. sí. Y es récord en Sí, 50 años. Sí, no Exactamente. llegamos a hablar nada. ¿Me puedes resumir en 2 oraciones en qué anda la oposición? Macri, Vidal, todo eso. Bueno, Macri subió una foto que aparentemente era un apoyo a la reta. Yo averigüé, no era un apoyo a la reta, era un apoyo a Jorge Macri. Se equivocó su equipo de redes. Digo, para los que creen que el PRO es la NASA en materia de comunicación. Sí, no, la verdad que no. Tiene mucha más herramienta que el peronismo, le da mucha más bola, lo trabaja mejor. Sí, es la NASA, no. Punto 1. Punto 2, Macri sigue, una semana dice que va a jugar, otra semana dice que no. La reta lo boleteó a Mazot del Banco Ciudad porque Mazot se fue al equipo de Bullrich. Claro. Y Jorge Macri es el candidato de Mauricio para ser jefe de gobierno. Aparentemente el Los radicales contentos, ¿no? candidato de la reta podría ser Martín Lustó. En un acuerdo con los radicales, ¿no? No porque sea la persona que desea la reta Claro, que sea. Pero hay siempre la misma lógica de bánqueme a nivel nacional y cerramos la Exactamente. ciudad. Aquel Sí. acuerdo nunca explicitado con el Cotino Sigla. Volviendo cortito, porque acá me recuerda Fede, y yo ayer hice mucho énfasis en que me parece que lo más interesante que planteó Batakis ayer fue El revalúo. el revalúo fiscal. Sí, totalmente de ¿no? acuerdo. Por eso te impacta. Eso es creatividad, ¿te das cuenta? Eso es creatividad. Porque ahí vos no tenés margen para crear nuevos impuestos. ¿Y de dónde vas a sacar más guita? Mira, Por ejemplo, esta herramienta sirve. Exactamente, Y estoy de de ahí acuerdo. se puede sacar mucha guita. Exactamente. Y para tener en cuenta que juega cada actor, ahí te estás queriendo bajar el impuesto, Bienes personales. eliminar el impuesto de bienes personales. Vamos a hablar de eso en algún momento, en nuestra columna Tributo al Tributo. Ivancito, gracias. Nos vemos el martes que viene.